tal a todos los que nos están escuchando en esta mañana? Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar en sintonía del programa Mujer Redimida y por estar acompañándonos en esta transmisión de un nuevo programa que el Señor nos permite. Dios les bendiga, gracias por estar ahí al otro lado del dispositivo. Ahí, si usted nos está viendo por su celular o nos está escuchando por Radio Peniel o por alguna computadora, recuerde que estamos ahí en cualquiera de las radios Peniel. El grupo Peniel está transmitiendo el programa Mujer Redimida. Usted puede tomar el link ahí de la radio en nuestras publicaciones, en el programa Mujer Redimida, en Instagram, en Facebook. Ahí puede tomar el link para poderlo compartir con otras personas. Si usted tiene la aplicación, pues también la puede compartir y decirle a la gente que la baje, que la descargue, para poder tener más fácilmente acceso a la radio. Y usted puede pulsar el botoncito de WhatsApp y saludarnos de paso por ahí. Gracias por los saludos que hasta este tiempo ustedes nos han enviado de cualquier parte del mundo. Es muy gratificante el poder recibirlos y saber que nos escuchan allá en los rincones de la tierra, ¿verdad? Lejos de Guatemala. Gracias por reportarse, gracias por contarnos de dónde nos escuchan y por compartir con nosotros comentarios que son enriquecedores de estos temas que estamos tratando en este tiempo. Pues esta temporada se ha tratado de las mujeres de la Biblia y yo creo que es muy bonito y muy edificante, no solo para las mujeres, sino también para los hombres que nos escuchan y que sintonizan el programa. Así es que yo les invito a aquellos que no han bajado la aplicación que la puedan bajar, y los que no han dado me gusta a las páginas que tenemos ahí de Mujer Redimida en Instagram y en Facebook, que lo puedan hacer. También Radio Peniel tiene su página, ustedes pueden ir ahí y darle like, darle me gusta para poder estar pendientes de cada publicación que ahí se pone diariamente. Así usted está pendiente de la programación que tenemos de bendición en la radio, ¿verdad, Almita? Amén. Buenos días. Bendiciones ahí a cada uno de aquellos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas, la radio, allí también Facebook, YouTube más adelante. Ahí usted va a poder ver el video también. Si usted quiere ahí darle un pequeño estudio a lo que vamos a hablar hoy, pues ahí también puede ir a volver a ver el video y a escuchar el mensaje de esta mañana. Bienvenidos a cada uno, que el Señor guarde ahí sus vidas, y qué bueno empezar una nueva semana con un pie derecho, digamos, como se dice, para poder estar ahí siempre en sintonía, pero en comunión con Dios, que es lo más importante, porque Él dirige nuestros pasos, y si Él los dirige, todo va para bien. En cualquier situación que podamos estar viviendo, el Señor nos alienta y nos da esperanza, nos da fuerzas y nos da de su presencia, que es lo más importante para poder afrontar cada cosa y cada situación que estemos viviendo. Y bueno, qué bueno que estemos ahí conectados y que podamos estar aprendiendo un poquito más de su palabra. Y ahí nosotras hemos sido muy edificadas a través de estos programas. El Señor nos ha mostrado de su misericordia y hemos aprendido también a poder conocerle un poquito más, y entendemos cada vez un poquito más. Personalmente pienso que cada vez que leemos las escrituras, ahí el Señor nos da un poquito más de entendimiento. Y vamos, me ha gustado mucho este versículo en Romanos 15:4, que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por ellas, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Y este versículo realmente me ha dado mucha
se ha profundizado mucho en mi corazón a través de estos estudios, porque cuando vamos a estudiar la Escritura y a comprender lo que el Señor ha dejado en ella, de verdad que el Señor nos da paciencia, nos consuela y nos da esperanza, nos permite que esta fe que Él ha puesto en nuestro corazón crezca cada día y que las circunstancias que podamos estar viviendo pues no nos debiliten, sino que al contrario tengamos aún más fe y creamos que Dios tiene control de cada una de las cosas que estemos viviendo. Y bueno, ahí las mujeres de la Biblia que hemos estado estudiando nos enseñan cosas muy preciosas y nos muestra cómo el Señor nunca pierde el control. El Señor ahí va guiando nuestras vidas a fin de cumplir su propósito en cada una de ellas. Y así que en donde estés, si estás viviendo una situación difícil, ten por seguro que esto no está fuera del control del Señor y que hay algo ahí que el Señor está trabajando en cada corazón y quiere formar en nosotros para que más adelante aquella bendición que nos está esperando podamos administrarla adecuadamente y podamos hacerla con el fin de edificar la iglesia de Dios, de edificar a aquellos que necesitan de su palabra. Y recordemos que muchas veces cuando entramos a un trabajo, lo primero que nos piden es experiencia para poder desarrollar esas diferentes funciones. Y de la misma manera el Señor nos está dando experiencia para que aquello que Él ponga en nuestras manos podamos administrarla y desarrollarla de mejor forma. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bonito en las Escrituras que tiene unos pocos versículos pero una gran enseñanza de cómo el Señor tiene control y cuidado y cómo el Señor hace misericordia en nuestras vidas y hace grandes milagros. También vamos a ir a Segunda de Reyes 4 ahí y a ver la historia de una mujer viuda, una de muchas mujeres viudas que el Señor pone en su palabra para enseñarnos que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros y en las diferentes circunstancias Él provee y Él es Dios bueno y misericordioso. Entonces ahí en Segunda de Reyes nos habla sobre una mujer que dice, ahí en Reina Valera tiene un título y dice el aceite de la viuda. Pero yo creo que es muy interesante poner atención a esa palabra, el aceite. El aceite tiene ahí un gran significado. Y dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿y qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y bueno, aquí son 7 versículos que leímos, pero que tiene en cada uno de ellos una enseñanza muy especial que el Señor quiere también para nuestras vidas. Y yo creo que en estos tiempos esta palabra es muy oportuna porque estamos iniciando año, tal vez hay gastos que hacer, inscripciones aquí en Guatemala, se inicia el ciclo escolar, hay gastos, hay pagos y hay responsabilidades que cumplir, hay nuevas metas, nos planteamos nuevas cosas y muchas veces tal vez están obstruidas porque tal vez hay necesidad de algún recurso físico y pensamos que a Dios se le olvidó, que nos tiene a un lado y que posiblemente nos va a tocar muy duro este tiempo o este año, pero cuando vamos a la palabra vamos a entender cosas muy importantes y también nos alienta a poder tener esa fe y confianza en el Señor, de que Él tiene control y cuidado de nosotros. Y en su palabra dice, si Él cuida de las aves, si Él tiene ahí cuidado de vestir la hierba, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros que somos sus hijos? ¿Verdad, Normita? Amén, así es. El Señor es fiel, siempre sigue siendo fiel. Los infieles somos nosotros, ¿verdad?
y Él siempre va a volver por nosotros y siempre va a dar la cara por sus hijos, ¿verdad? Él no, dice la palabra que no, el salmista decía que no ha visto justo que mendigue pan, ¿verdad? Entonces, el Señor siempre va a estar al pendiente de lo que sus hijos necesitamos. Y lógicamente todos experimentamos situaciones difíciles en nuestra vida y con frecuencia muchas de ellas son dolorosas como resultado de nuestras acciones y las acciones de otras personas. Muchas veces sí son consecuencias de lo que nosotros mismos hacemos o decisiones que nosotros tomamos, ¿verdad? Pero muchas otras veces son decisiones de otras personas que salen de nuestro control, que no tenemos el control sobre las acciones por ejemplo, en este caso que vamos a hablar de esta viuda, fueron acciones de su esposo que se quedó endeudado, dice, ¿verdad? Entonces él muere y deja a la esposa con problemas, ¿verdad? Con aflicciones. Ella tenía sus hijos, tenía que sacarlos adelante y ¿cómo lo iba a hacer? Y ella tampoco lo sabía. Eliseo tampoco lo sabía. Le dice, ¿qué puedo hacer por ti, verdad? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué te haré? Le dice el profeta ahí. Pero ella se sentía en ese momento, no cabe duda que muy afligida, muy abrumada, primero por la muerte de su esposo, me imagino que repentina, porque si no, él no se hubiera quedado con esas deudas. No, si él hubiera pensado en que ya iba a morir, pues me imagino que él habría tomado cartas en el asunto. Dice que era un hombre de Dios, ahí lo menciona, ¿verdad? Un hombre temeroso de Jehová. La misma mujer le dice, tú sabes cuánto él temía a Jehová y cuánto él servía al Señor, ¿verdad? Entonces, a veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida como la que se le vino a esta viuda y no sabemos de dónde va a venir la salida. Dios es el único que tenemos de nuestra parte y muchas veces nos afligimos, lloramos, quizás hacemos berrinche, ¿verdad? Porque a mí me pasó todo esto, mis hijos están pequeños, ¿qué voy a hacer si no pasa algo? Necesito encontrar un trabajo. Pues ahora, en este tiempo, tenemos la dicha de que la mujer pues ya tiene un poco más de campo para poder salir y buscar un trabajo y poder sacar adelante a sus hijos. Pero en aquel tiempo, en primer lugar, ella era de escasos recursos, no tenía ninguna tal vez tenía habilidades, pero no se tomaban en cuenta en aquel tiempo porque era mujer y ahora se queda viuda, como que tenía un valor menos todavía en su existir. Y no podía ella tomar una decisión, por ejemplo, de decir voy a salir a trabajar, porque sabía que las opciones que ella tenía allá afuera eran casi nulas, ¿verdad? Entonces, no es que ella no se quisiera esforzar, sino que las opciones que habían para las mujeres en aquel tiempo eran bastante limitadas y a quién ir cuando se necesita ayuda. Aparte era esposa de uno de los siervos de los profetas, dice, ¿verdad? Estos siervos de los profetas eran los que estaban en las escuelas de los profetas y prácticamente vivían por fe, ¿verdad? Entonces ahora podemos entender un poquito por qué el hombre estaba endeudado, ¿verdad? Claro, el vivir endeudado no es vivir por fe, diríamos algunos. El asunto es que la deja con muchos problemas, con mucha necesidad en su vida y en la vida de sus hijos, tanto que en el tiempo de antes, cuando se debía mucho dinero y no había con qué pagar, pues tomaban a sus hijos como siervos, ¿verdad? Y ella ya
ya había sufrido afrontar al acreedor. Dice que había llegado ya a cobrarle y a decirle que si no había algo con qué pagar, entonces le iba a quitar a sus hijos. Entonces, esta mujer se enfrenta a un dilema bastante difícil, bastante agonizante para ella, ¿verdad? De vida o muerte, porque cualquier madre que le diga que le van a quitar a sus hijos, como que, no sé, se nos para el pelo, y no solo el pelo, se nos para el corazón de saber que a nuestros hijos se los pueden llevar como siervos o como sirvientes de alguna finca, de alguna casa. Entonces, y saber que yo como madre no puedo hacer mayor cosa por ellos, ¿verdad? Que quizás si se los lleva el acreedor, por lo menos de hambre no van a morir mis hijos, ¿verdad? Entonces es un dilema un poquito controversial el que sufre esta pobre mujer, pero ella hizo lo único que podía hacer en ese momento, que era ir a Dios. Antes ir al profeta era como ir a Dios, porque él era el representante de Dios sobre la tierra. Entonces ella va a quien debió haber ido. Ella va a la fuente correcta, digámoslo así. Muchas veces nosotros primero pegamos patadas de ahogado, decimos por ahí, ¿verdad? Si nos hubiéramos visto en esta situación de quedarnos sin trabajo, de quedarnos sin esposo, y no tenemos de dónde echar mano para darle comer a nuestros hijos, y encima pagar no sé cuántas deudas que haya dejado el esposo por ahí, no sé, lo primero que haríamos era empezar a buscar trabajo, empezar a prestar dinero, como endeudándonos más, y ella lo que menos quería era endeudarse más, o simplemente ya no le prestaban dinero. ¿Por qué? Porque ya sabían que estaba viuda, no había alguien que respondiera por ella, quizás sus hijos todavía estaban pequeños y no había forma de que los hijos trabajaran para sacarla de esa situación difícil. Y se presenta una situación en la cual, como lo dice Proverbios 22:7, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Ahí se cumple esta palabra, y quizá la situación de la viuda no esté tan lejos de cualquiera de la de nosotros en este momento, ¿verdad? Tal vez hay mucha gente que esté endeudada, que debido a un evento inesperado está en una situación difícil, como la estaba la viuda en este momento, y uno se siente abrumado. Tal vez en este tiempo ya no es que le vayan a quitar los hijos a uno, gracias a Dios, los tiempos han cambiado, ¿verdad? No es que le vayan a quitar los hijos a uno, pero uno está con la preocupación de que tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que mandarlos a estudiar. Como tú decías ahorita, que aquí en Guatemala empieza el ciclo escolar, es un gasto que hay que hacer, y que de pronto no se tiene el dinero que se necesita para poder hacerlo, y uno pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo trabajar? Pero ir a la fuente correcta, que es el Señor, yo creo que eso es lo que nos va a ayudar, ¿verdad? Él nos va a ir guiando, y quizá no sea un milagro que te aparezca una bolsa de dinero en tu casa, ¿no? Pero se van a ir abriendo puertas de bendición y provisión para las necesidades que tenemos en ese momento, ¿verdad? Yo creo que esta lección nos la deja esta viuda.
Amén, así es. Ahí vemos como algo muy importante, yo creo que ver cómo estaba la situación actual. Recordemos que en este momento era el momento en que habían pasado una sequía. Recordemos cómo se dio toda la historia anterior, Elías, los profetas y todo lo que el Señor había pues hecho a raíz de que Israel se había alejado de él y se había vuelto idólatra, ¿verdad? Entonces estaban viviendo en un ambiente de mucha pobreza, se podría decir, porque no había llovido y habían habido diferentes situaciones a raíz de los reyes que se habían tenido durante todo ese tiempo, y entonces podríamos decir que era un tiempo difícil para vivir, y más en una situación en cuanto a que el esposo muere, ¿verdad? Y se queda ella sola, y entonces podemos comprender un poquito la aflicción que ella podía estar teniendo en ese entonces, y más porque sus hijos iban a ser tomados como esclavos, ¿verdad? Y también podemos ver también algo importante, yo creo que el relato que nos habla acá, recordemos que en ese entonces habían, digamos, escuelas para profetas, habían grupos de personas que seguían al profeta. O sea, la escuela no es una escuela como la que hoy conocemos, que vamos a un lugar y ahí ya tienen un detalle de temas que enseñar para poder capacitar a las personas. No, en ese entonces los profetas, y generalmente la Biblia mienta o lo da en diferentes versículos y dice hijos de profetas, que realmente no eran sus hijos, sino eran los que estaban estudiando, los que le seguían para poder aprender. Y la forma en que se daban estas escuelas era que ellos venían al profeta, y en este caso Eliseo, y estaban cerca de él viendo cómo era la vida de Eliseo, cómo él buscaba del Señor, cómo el Señor obraba a través de él. Y entonces era un tema de aprendizaje, y como recordemos, estaban viviendo en un lugar, en una época en donde había mucha pobreza. Entonces podríamos comprender un poco la situación de por qué este profeta, este estudiante de profeta muere, y muere endeudado, ¿verdad? Podemos ir ahí un poquito a la historia también. En Nehemías 5:2-7, ahí nos da un tip de cómo estaban viviendo, y decía aquí, en esa época también de Nehemías, dice, había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas, y ahora bien nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Esto es como para tener una referencia de cómo pudo haberse estado también viviendo esta etapa en la que este profeta se endeuda, ¿verdad? La Biblia no dice por qué se endeuda ni nada, pero cuando vamos a la historia vemos que el tiempo que estaban viviendo era tan difícil que tenían que pedir prestado en algún caso. Y claro, eso no significa que hoy una vida endeudada sea buena, ¿verdad? Sabemos que los principios del Señor son el que estemos solventes siempre, pero en su palabra vemos cómo se daban estas circunstancias y cómo se vivían. Y entonces se da la muerte de este profeta, y me llama la atención mucho porque ella dice ella viene y le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto. O sea, tu seguidor, el que ha estado a tu servicio, ha muerto. En algunos estudios se dice que posiblemente este profeta, estudiante de profeta que había muerto, era muy cercano a Eliseo, y por eso le dice: tu siervo ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, era alguien que servía y buscaba al Señor. Y también nos refleja también algo muy importante, que a través de cómo se desenvuelve esta historia, que el servicio al Señor, a pesar de las dificultades y que puedan tener estos momentos duros en donde pues se ve prácticamente sin salida, no queda sin recompensa. El Señor tiene cuidado de aquel que le sirve y de aquellos que están con Él también. Y por eso ahí tú mentabas ese versículo precioso que dice que
el profeta ha envejecido y no ha visto justo ni su simiente que mendigue pan. Y eso es porque el Señor tiene cuidado de cada uno de ellos y hasta sus generaciones también están en su cuidado. Y bueno, viene esta mujer y le dice, ha muerto, él era temeroso de Jehová, pero ahora a causa de estas deudas estamos en problemas. Y entonces, a raíz de esto podemos ver la aflicción que esta mujer tenía en cuanto a esas deudas, en cuanto a sus hijos, a la situación que estaban viviendo, y podemos ver que estaban en un momento extremo de pobreza, porque cuando Eliseo le dice, ¿qué tienes en casa? Y ella le dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y cuando vamos a estudiar un poquito esa vasija de aceite, realmente no era una vasija o algo que fuera mucho. Se cree, o por la palabra que se usa, se cree que era una vasija de las que se usaba para ungir a alguien. O sea, era una vasija pequeña. Es decir, que lo que ella poseía en ese entonces era bastante poco. Y entonces vemos el extremo de pobreza en el cual ella podría estar viviendo. Y algo importante también es que seguramente ella vendió todo lo que tenía o estuvo tratando de conseguir dinero o algo para poder pagar esa deuda y que sus hijos no fuesen tomados como esclavos, pero al no poder cumplirlo, ella viene y llega con el profeta para pedir esa ayuda, que como tú bien dices antes, pues esa era la forma de acercarse a Dios. Recordemos que no había Espíritu Santo y que ellos pues únicamente tenían el contacto a través de los profetas que el Señor pues usaba para poder dar diferentes mensajes al pueblo de Israel. Y entonces ella se acerca al Señor y les dice, no tengo nada más que esta vasija. Y podríamos creer que era lo más valioso que ella pudo tener y que no quiso deshacerse de ello, porque ella sabía la importancia de lo que representaba esta vasija y el aceite que estaba en ella. Y entonces en nuestras vidas se podría reflejar como esa presencia del Señor, que es lo más importante para nosotros, y entonces es la fe que Dios pone en nosotros. Y a veces estamos en estas situaciones, no tengo nada más que la fe que tengo en ti, Señor, para que tú obres a través de mi vida, o que tú obres para que pueda yo solventar esta situación y salir de este problema. Y entonces vemos cómo esta mujer llega, se acerca a Eliseo le dice, pues, ¿qué tienes? Y ella dice, nada, no tengo nada más que esa vasija, pequeña vasija que seguramente el profeta que estaba ahí aprendiendo lo sabía que era un utensilio para el servicio del Señor, y que ese aceite pues era un aceite para ungir a algún siervo. Recordemos cómo se usaba antes el aceite, ¿verdad? Y entonces podemos decir, lo más valioso que ella tenía era eso, y era pequeño, era justo, porque ella vivía en una extrema pobreza. Y vemos también ahí como viene Eliseo y le dice, entra luego y encierra a tus hijos, pero le dice antes, ve y recolecta vasijas vacías. Y seguramente no era algo difícil, porque como se vivía a tal extremo de pobreza, muchos tenían vasijas vacías en su casa. Entonces no fue tan complejo de ir a buscar esas vasijas. Sabíamos que iba a encontrar una gran cantidad de vasijas, y el profeta le dice, ve, pide las vasijas y empieza a llenar una a una. Y aquí vemos cómo ese seguimiento a la palabra del profeta, que en este caso es la palabra de Dios, digamos, a las instrucciones que el Señor le da, también es un actuar en fe que ella tuvo que hacer, porque bien pudo haber pensado, pero estás loco, ¿cómo voy a ir a traer todas esas vasijas si te estoy diciendo que tengo una vasija pequeña y que un poquito de aceite? ¿Cómo voy a ir yo a pedir más vasijas y empezarlas a llenar, verdad? En la lógica humana pudo haber pensado así, y muchas veces pensamos así nosotros también cuando venimos al Señor y decimos, bueno, Señor, ¿cómo es que tú vas a hacer esas cosas grandes? Y minimizamos el poder de Dios en nuestras vidas. Pero no, esta viuda, al escuchar las indicaciones, ella va y hace conforme a lo que el profeta le dice, ¿verdad? Y yo creo que ese es un paso de fe. Amén. Ella estaba llena, ella tenía tan poco de lo que tenía, que no sabía que era esa semilla que el Señor necesitaba para hacer el milagro, ¿verdad?
Muchas veces creemos que no tenemos nada. Ella dice, no tengo nada. Ella confiesa que no tiene nada. Y solo de último, quizás se acuerda, solo una vasija con un poco de aceite. Y recordemos que el aceite era algo esencial para aquellos tiempos. Se usaba para iluminar la casa, se usaba para ungirse como algo medicinal también, ¿verdad? Que si a alguien le dolía algo, le ungían el aceite. Se usaba para cocina también. Entonces tenía varios usos. Era un combustible, digamos, esencial para la vida en aquellos tiempos. Y entonces era algo que no podía faltar en ninguna de las casas. Se usaba para calentar la casa cuando había mucho frío, porque se encendía alguna lámpara grande para que pudiera calentar el ambiente donde estaban. Y todo esto nos hace pensar que el aceite era pues totalmente necesario. Y el negocio del aceite, por lo consiguiente, era algo que el profeta sabía que le iba a dar sustento para su vida, ¿verdad? No era algo que fuera muy barato tampoco, porque además de ser esencial, este aceite de olivo llevaba un proceso bastante difícil. Los olivos como tales, si nosotros los arrancamos del árbol y los probamos, no podemos ni siquiera pegarle una mordida. Solo con ensartarle un poquito el diente se siente lo amargo que es. Entonces, como en su forma natural el fruto no tenía ningún beneficio, pero el proceso que llevaba y el aceite de oliva, nosotros sabemos hasta la fecha los beneficios que puede tener. Entonces la viuda va y clama al profeta, y el profeta de Dios ni siquiera ora. Yo veo esto, ni siquiera ora. ¿Por qué? Porque ella tenía lo necesario para que el Señor pudiera hacer el milagro. Tal vez alguien nos pueda dar algún comentario por qué creen que Dios eligió a esta viuda para que participara en su propia provisión de la necesidad. Que nos escriban, ¿verdad? Para que participemos todos en esta historia tan bonita que el Señor nos deja plasmada en la palabra del Señor. Otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué era tan importante que los vecinos participaran en su provisión también? Porque el profeta le dice, manda a tus hijos a pedir vasijas y no pocas. Él le da un tip muy acertado en el cual ella tuvo que poner mucha atención. Dice, no pocas. Y vemos que cuando empiezan a llenar las vasijas, se encierran en su casa, empiezan a llenar las vasijas. Yo quizá me puedo imaginar una botellita pequeña de aceite, ¿verdad? Una vasija pequeña. Y las vasijas que antes existían para el lavamiento les cabía demasiado, les cabían, no me acuerdo si 90 litros o algo así. Entonces, él la manda a pedir, me imagino, de estas vasijas grandes. Y veo en mi imaginación cómo esta vasija pequeña vierte aceite y no para de vertir el aceite, y se llena la primera y Eliseo le dice, cuando ya esté llena, pon la parte y sigue llenando la siguiente. Y dice que cuando ella dice, pásenme otra vasija, y sus hijos le dicen, ya no hay más, ahí cesa la producción del aceite de la botella. Cómo vemos que Dios actúa conforme a nuestra fe, ¿verdad? Porque si ellos hubieran conseguido muchas más vasijas, todavía estarían llenando vasijas, ¿verdad? No hubieran parado de llenar las vasijas. Y nosotros vemos cómo Eliseo trabaja en esta forma, porque
quizá un poquito más adelante, cuando le habla al rey, no recuerdo el nombre del rey, pero le dice, toma tu arco y dispara una flecha. Y él dispara y le dice, tú vas a vencer, ser vencedor en la guerra. Y luego le dice, toma tus saetas y golpea la tierra. Y él golpea solo 3 veces. Y Eliseo casi le da una buena reprimenda ahí. Le dice, si tú hubieras golpeado la tierra más veces, hubieras acabado con la vida de tus enemigos. Pero como solo golpeaste 3 veces, solo 3 veces los vas a vencer. Y van a quedar todavía ellos ahí fastidiándote saber cuánto tiempo, ¿verdad? Pero ¿cómo por medio del profeta Eliseo el Señor muestra que nosotros tenemos que trabajar en base a la fe, en base a lo que no estamos viendo, ¿verdad? Porque la viuda no estaba viendo qué tanto aceite podría salir de esa botellita que ella tenía, ¿verdad? Y el Señor le muestra que Él responde a la necesidad de su pueblo. Cuando este pueblo clama por ayuda, el Señor viene a su auxilio. Es fácil quizá llegar a la conclusión de que no tenemos lo que Dios podría usar para suplir nuestras necesidades. Quizá los discípulos también en algún momento se sintieron así. Algunas veces Dios provee de forma milagrosa, como lo decía, a veces es un milagro, pero muchas otras veces necesitamos pedir ayuda, ¿verdad? Y muchas veces por pena estamos pasando muchas aflicciones, y aquí el Señor, por medio del profeta, le dice a esta viuda, ve y pide prestadas vasijas. Recuerden que antes las familias no eran como nosotros, que guardamos tanto chunche en la casa, ¿verdad? Que guardamos, que tenemos un montón de picheles para frescos, o tenemos un montón de ollas ahí guardadas, hasta nuevas, tenemos ahí para ocasiones especiales. No, antes tenían sus vasijas para lo necesario, no era que tuvieran algo que les sobrara. Pero Dios hace participar a los vecinos también para que ellos puedan ver la gloria de Dios, para que ellos puedan experimentar también junto con la viuda, ¿verdad? Esa gloria de Dios. Y Dios con mucha frecuencia suple las necesidades por medio de su iglesia. El cuerpo de Cristo es el que muchas veces va a suplir las necesidades de sus propios miembros, ¿verdad? Yo creo que para eso estamos, para eso somos una familia, para poder ayudar al necesitado. ¿Qué tan sueltos nosotros estamos? Preguntémonos en nuestro corazón, ¿qué tan sueltos nosotros estamos para ayudar al necesitado? ¿Qué tan sensible está nuestro corazón para ayudar a aquel que lo necesita? Esto, cuando el Señor nos dice que hay que ayudar a alguien, mejor hagámoslo, obedezcamos, porque no vaya a ser que nosotros mismos estemos limitando la bendición que el Señor nos está dando, ¿verdad? Muchas veces estamos siendo bendecidos, pero cuando nosotros no queremos obedecer la voz de Dios que hay en nuestro corazón, nosotros mismos limitamos, ¿verdad?, esa bendición que el Señor nos puede dar. Y nosotros con mi esposo siempre decimos, el dinero solo es dinero, ¿verdad? Ciertamente sirve para vivir en esta tierra, para hacer muchas cosas, pero el Señor es el dueño de ese dinero y Él lo va a suplir en cuanto lo necesitemos. De algún lado va a salir, claro, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber trabajo, y nosotros lo hemos podido experimentar.
pero nosotros tenemos que ser principalmente sensibles a la voz de Dios cuando tengamos que ayudar al necesitado, porque aquí en la tierra no está ya el profeta, pero está la iglesia de Cristo. Eso es lo importante, que el Señor nunca ha dejado a sus hijos aquí en la tierra abandonados. Antes estaba el profeta, el vidente, como le llamaban, ¿verdad? En aquel tiempo, pero ahora está la iglesia de Cristo y nosotros somos la representación de Cristo en la tierra y somos los que tenemos que ayudar al necesitado. Entonces, además de la enseñanza de fe que nos da esta historia y de obediencia como la tuvo la viuda, ¿verdad? Porque ella tuvo que haber confiado en que la palabra del profeta era verdad y actuar en base a la palabra del profeta. Y la obediencia de ir a pedir las vasijas y empezar a hacer lo que el profeta le había dicho. En base a esa enseñanza nosotros podemos recibir principios espirituales sobre esa unción que nosotros podemos recibir de ese aceite. Sabemos que el aceite, como tú lo decías, Almita, representa el Espíritu Santo de Dios y que las vasijas somos nosotros, ¿verdad? Allá en Hechos 10 dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Eso lo decía ahí Pedro, si no estoy mal, así como Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Dice, ahora Pedro estaba diciendo, él mismo va a mandar a su Espíritu a ungirnos a nosotros. Y así fue como sucedió, ¿verdad? Vino el día de Pentecostés y todos los que estaban reunidos en aquel aposento fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ellos eran nada más unas vasijas de barro, ¿verdad? Y las vasijas de barro, ahí en 2 Corintios 4 nos dice, ahora que tenemos esta luz, yo voy a leer una versión NTV, dice, ahora que tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo le dice a los corintios, ciertamente nosotros somos vasijas de barro. Y yo creo que es lo que también está representado en esta historia de la viuda. Las vasijas de barro son simplemente instrumentos para contener lo valioso, ¿verdad? Y nosotros somos esas vasijas de barro. ¿Y qué es el barro? Es algo tan frágil, tan sin valor, ¿verdad? Porque no teniendo forma, no teniendo ningún valor, dice, el barro muchas veces es pisoteado por la gente, pero ya ahora que tiene una forma y está lleno de esa gloria, como lo dice aquí el apóstol Pablo en Corintios, estando lleno de esa luz que brilla en nuestro corazón, de ese gran tesoro que es la presencia de Dios, ya tenemos ese valor que Dios quiere que tengamos. Amén. Y que, como dice Pablo, el gran poder que hay en nosotros no proviene de nosotros, proviene del contenido que está dentro Amén. De nosotros, ¿verdad? Amén. Es maravilloso. Amén, así es. Otra versión también dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y realmente ahí es muy, muy interesante ver cómo el Señor nos deja diferentes mensajes a través de esta historia, ¿verdad? Y es donde empezamos a saborear lo precioso de su palabra y cómo Dios nos alienta y nos enseña a través de sus escrituras. Y es por eso tan importante que podamos continuamente estar ahí leyendo y llenándonos también de esta palabra preciosa. Y vemos en esta historia cómo el Señor se manifiesta a través de ese milagro que hace. Y como dices, nos imaginamos esa vasija pequeña llenando y llenando y llenando las vasijas prestadas que ellos fueron a traer, y esa casa llena de vasijas con aceite, y cómo ella obra en fe y cómo hace cada una de las cosas. Y ahí tú
lanzaste 2 preguntas ahí a la audiencia para que participen al 502 41 14 34 30. Y hay otra pregunta también. ¿Por qué creen ustedes que los hijos participan también? ¿Cómo es que los hijos se involucran y vienen? Y dice que adentro de la casa inician a hacer todo este proceso. ¿Qué significado puede tener eso también? Respondámonos a esa pregunta. Vemos ahí cómo Eliseo le dice, bueno, ve, enciérrate en tu casa y empieza a llenar esas vasijas ahí. Y entonces vemos la participación tan importante de estos jóvenes que pues, seguramente eran niños pequeños, ¿verdad? Que no o ya empezando la adolescencia, que estaban ahí con su mamá ayudándola. Y imaginarnos esa escena, ¿verdad? Cómo corren hacia las casas alrededor, siguiendo las instrucciones que les da el profeta, a traer esas vasijas, a llenar esa casa de vasijas vacías y en fe, porque si no hubiese habido fe también y no se hubiese creído en la palabra que el profeta había dado en ese entonces, esto no hubiese sucedido. Y recordemos ahí la importancia entonces de cómo nosotros como creyentes debemos actuar en fe en lo que el Señor nos demanda y nos pide para hacer para su obra, y ahí Él va a ir obrando y haciendo que las circunstancias se den para bendecir nuestras vidas y bendecir las de los demás. Y entonces vemos ahí la participación en familia, y dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y entonces vemos cómo la provisión del Señor ahí se da. Pero algo bien importante que ella hace al inicio, y que creo que el Señor nos llama en diferentes versículos, y muchas veces creemos que Dios es muy grande, y ¿por qué lo voy a molestar por esta situación si tal vez yo misma me metí en esto? Y decimos, ¿cómo es eso? Porque Él es un Dios grande y yo no puedo estar molestándole por cositas tan pequeñas. Pero no, ahí el Señor en cada palabra, en cada versículo nos dice que están abiertas las puertas delante de Él para que nosotros vayamos y depositemos en Él estas cargas que muchas veces son a consecuencias de nuestras malas decisiones, pero Él es un Dios de misericordia. Y ahí en 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y vemos esa acción en esa viuda, que al tener ese conflicto en su corazón, al ver ese problema que querían llevarse a sus hijos, ella acude al profeta en esta entonces, que es la representación de Dios, digamos, y como les decía antes, el Espíritu Santo obraba a través de ellos, porque no es como ahora que nosotros tenemos Espíritu Santo en nuestro corazón, y entonces tenemos esa capacidad de venir delante del Señor y de buscarle, y en cualquier momento Él está atento ahí con sus oídos para escuchar nuestro clamor o nuestra ansiedad o nuestra necesidad. Y entonces viene ella y busca al profeta y echa esa ansiedad que la traía con ese dolor de su corazón. Se quieren llevar a mis hijos, ¿qué voy a hacer? Y yo creo que esto es un acto muy importante que debemos nosotros hoy en día de hacer en nuestro corazón, y de continuamente venir al Señor, no pensando otra vez voy al Señor, que el Señor ya no me va a querer escuchar, o el Señor va a cerrar sus oídos porque yo ya lo molesté demasiado. El Señor no es un Dios que obra como nosotros o que piensa como nosotros como hombres, porque Él es un Dios omnipotente, es un Dios sabio, y en su momento Él nos da la respuesta a esa necesidad que tenemos, pero es un caballero también, y Él actúa si nosotros le damos el lugar para que actúe. Así que es importante ver esa acción. Yo creo que fue una acción de fe la que ella hace, venir, depositar sus cargas delante del profeta, y bueno, el profeta le da una respuesta. Y también es bien interesante que pues el profeta, la respuesta que le da es conforme a lo que ella tenía en casa, ¿verdad? No le dice, ve a buscar otra cosa, ve a prestar dinero que se va a multiplicar, no, sino que el Señor le dice, ella le dice, lo único que tengo es esa vasija. Y yo cuando reflexionaba sobre esto también decía, Señor, ¿cuál es mi vasija? Ayúdanos a identificar nuestras vasijas para poder hacer que aquello que necesitamos
pueda venir a nosotros a través de ese trabajo o lo que tú has puesto en nuestras manos, esos dones, esos talentos que has depositado en nuestras vidas, para que podamos irlos desarrollando y que nuestras vasijas puedan ser llenas de ese aceite para que fluya a través de nuestras vidas y poder ayudar a aquellos que nos rodean para depositar ese aceite también y compartir ese aceite con ellos. Y entonces, algo también, como les preguntaba, ¿por qué creen ustedes que dice cerró las puertas y con sus hijos? Y yo creo que esto nos habla de la importancia de que todo aquello que hagamos para el Señor tiene que estar incluido en la familia, tienen que estar nuestros hijos ahí. Muchas veces cuando como padres tenemos preocupaciones, lo menos que hacemos es decirles a nuestros hijos, porque no queremos que ellos se preocupen o no los involucramos en las cosas del hogar, porque creemos que de esa manera para ellos es más fácil, pero recordemos que el Señor es muy importante que nosotros podamos compartir a nuestros hijos esa palabra, que podamos instruir esa experiencia de vida que Dios pone en nosotros, porque muchas veces somos egoístas inclusive con las cosas del Señor. Cuando tenemos experiencias con el Señor, cuando el Señor obra en nuestras vidas, muchas veces no hacemos partícipes a nuestros hijos de esas experiencias y más en estos tiempos. Yo creo que es muy importante que ellos desde pequeños, como dice su palabra, que los instruyamos, y ese instruye no significa solo enséñale a través de las escrituras, mostrarle a leerlas y todo, sino que en la experiencia que nosotros vamos adquiriendo a través de la vida en Cristo Jesús, ellos también tienen que ver esa vida de fe que como padres nosotros tenemos, y entonces el involucrarlos es tan importante. Y a veces cuando estamos en problemados, como les decía, no queremos tenerlos en esa esfera de cristal y que ellos no se den cuenta, pero es importante que ellos conozcan las necesidades del hogar y que conozcan que como familia es importante el poder buscar del Señor, porque así también cuando veamos esa respuesta y cuando veamos cómo el Señor obra en esa necesidad, ellos desde pequeños se van a dar cuenta de quién es ese Dios poderoso al cual nosotros seguimos, y lo van a conocer en persona, van a tener esa relación personal que tanto se necesita hoy en día en cada uno de nosotros. Pero si nosotros como papás solo les hacemos conocer las bendiciones o las respuestas y no el proceso que hemos vivido, ellos van a creer que solamente es a través de recibir y recibir y recibir, y nunca van a conocer esa experiencia de tener esa confianza en que Dios responde, pero cómo va acrecentando la fe a través de tal vez las pruebas y las necesidades que vamos viviendo. Y entonces, si nosotros creamos esa vida de comunión con el Señor, vamos a tener estas vasijas de barro llenas de su aceite, y no vamos a ser nosotros nada más como padres, nuestros hijos, nuestra familia. Y qué bonito es ver a un niño que desde pequeño él es usado por el Señor. El fin de semana uno de nuestros hermanos ahí daba un testimonio y decía: en mi corazón yo le decía al Señor: Señor, no puedo salir de esta situación, tengo deudas, ya no sé qué hacer, háblame porque yo ya no sé. Y dice que estando él en sus pensamientos, entra su hijo pequeño de 4 o 5 años y le dice, sin él saber qué estaba pasando, y le dice: papá, ¿cuándo Dios te ha dejado sin su ayuda? ¿Cuándo tú has estado solo? ¿Cuándo el Señor no ha tenido cuidado de nuestras vidas? El pequeñito, que no sabía esos sentimientos que su papá estaba teniendo y esa conversación en su mente con el Señor, llega y le dice estas palabras, y nos damos cuenta cómo el Señor puede usar a nuestros hijos desde muy pequeños. Es solamente que nosotros hagamos partícipes a cada uno de ellos para que en esa comunión diaria ellos vayan experimentando que hay un Dios y que ese Dios es verdadero, ese Dios sigue obrando como lo seguía haciendo antes, sigue siendo misericordioso, sigue teniendo amor para cada uno de nosotros, y de esa manera esas vasijas pequeñas van creciendo y se van llenando de su espíritu, y ellos también van compartiendo esos milagros que ellos conocen, que ellos van viendo. Y entonces así también es una forma de instruir a nuestros hijos. Yo creo que ya medio contesté un poquito, pero si ustedes quieren, contesten esa respuesta. ¿Por qué el Señor
tú preguntabas, ¿por qué lo hace a través, diciéndole que también compartan los vecinos esas vasijas? ¿Por qué a través de la comunión en familia? Y porque ella misma tenía la provisión para su milagro. Ajá, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque ustedes creen que eso el Señor lo deja de esa manera. ¿Por qué? Sí, porque podemos pensar, no, pues si Dios es un Dios grande, Él pudo haberlo hecho, pues, si de su palabra Él creó los cielos y la tierra, solo con su palabra se pudo haber hecho todo esto y llenar todas las vasijas y salvar y hacer qué sé yo, muchas cosas. Pero ¿por qué el Señor involucra la provisión dentro del hogar? ¿Por qué los vecinos colaboran con las vasijas? ¿Por qué los jóvenes, los hijos están ahí involucrados en esto? Es importante porque nosotras tenemos esto que hoy estamos hablando, pero yo creo que ahí la audiencia tiene ahí diferentes experiencias y nos puede compartir. Así que ahí el 502 41 14 34 30 está abierto ahí para que usted también nos pueda escribir y compartir ahí sus experiencias. Pero en todo esto vemos la mano del Señor y vemos cómo el Señor tiene cuidado de nosotros y que en sus planes Él nunca deja de tener el control. Él está ahí obrando en nuestras vidas para que nosotros podamos cumplir ese propósito por el cual hemos sido llamados, ¿verdad? Amén. Y ya alguien nos escribe por ahí y nos pone un mensaje. Dice, buenos días, hermanitas, Dios las bendiga. Yo creo que eligió a la viuda para que vieran lo que iba a hacer y cuánta fe tenía ella. Creo que sí, elige a la viuda, y si nos damos cuenta, creo que vivía en un entorno un poco de escasos recursos, ¿verdad? Me imagino que donde estaban los hijos de los profetas, que se menciona ahí que el esposo de ella era uno de ellos, era un entorno en el cual podían ellos ayudarse mutuamente. Generalmente el pueblo de Israel tiene esa costumbre de ayudarse, por eso existen los kibbutz, porque se ayudan entre ellos, pero ella ha de haber vivido en un entorno un poquito de escasos recursos, y como dice aquí la hermana, puede ser que la escogió a ella para que todos los demás pudieran ver esa fe que ella tenía y lo que Dios iba a hacer. Recordemos que Dios todo lo que hace, lo hace para gloria de su nombre, y para eso fuimos creados. Dice la palabra del Señor que nosotros, sus hijos, fuimos creados para gloria de su nombre, y ojalá que cada uno de nosotros estemos cumpliendo ese propósito en nuestra vida, ¿verdad? De ser de todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, sea para la gloria del Señor, como dice ahí en su palabra. Amén, así es, y qué interesante, porque también recordemos que aquí esta familia, al final el Señor también les enseña a estar todos en un mismo sentir, trabajando ahí, sus hijos, ella haciendo todo, y cómo el Señor provee. Y aquí el aceite, pues podríamos decir que, bueno, ya lo dijimos, que representa la presencia de Dios. Amén. Y en este caso, a pesar de las circunstancias, Dios le muestra a esta familia que sigue teniendo el control y que Él les provee, Él es su proveedor. Y esto, dice, sirve para pagar sus deudas, y aún más allá, porque dice, al final el profeta le dice, y con eso que sobre puedes mantenerte tú y tus hijos. Y entonces vemos cómo el Señor es un Dios que provee y no da por poquitos, Él da en abundancia. Y también nos escribe nuestra hermana Lori, dice, buenos días, les saluda hermana Lori, agradeciendo a Dios por estas enseñanzas, porque cada vez entendemos más de su palabra. Que Dios las siga bendiciendo, hermana Normita y Almita, dice también ahí por WhatsApp. Gracias, hermana Lori. Quiero dejarles también un versículo muy importante que dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Yo creo que también uno de los propósitos por los cuales el Señor hace un milagro en nuestra vida, ¿verdad? Todos los días el Señor hace milagros, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces no los vemos, o como dice un predicador ahí, lo santo lo hacemos común.
y no damos gracias por cada milagro que sucede cada día, ¿verdad? Creemos que ya lo merecemos, creemos que la vida ya la tenemos comprada, entonces no nos damos cuenta de los milagros que recibimos a diario. Pero acá dice, invócame en el día de tu angustia y yo te libraré. Pero hay algo ahí muy importante que dice, tú me honrarás. Que no se nos olvide honrar el nombre del Señor cuando recibimos cada uno de esos milagros, ¿verdad? Y mucho más un milagro de esta clase como lo recibe la viuda, ¿verdad? Que nosotros vemos que fue un milagro pues extraordinario ahí para ella y para sus hijos, para sus vecinos, para el propio profeta, ¿verdad? Eliseo, que lógicamente él creía, porque él fue el que le dijo la palabra y creía que así iba a suceder, pero no es lo mismo decirlo que verlo ya que está sucediendo, ¿verdad? Así es, actuar en fe, porque el Señor dice ahí en su palabra, sin fe no se puede agradar a Dios, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios. Entonces, el actuar en fe nos permite también agradar al Señor. Y bueno, aquí esta mujer nos da esa lección también, cómo actuar en fe y cómo involucrar a nuestros hijos y a nuestra familia y a nuestros vecinos para que también actúen en fe. A través de todas estas circunstancias, el Señor obra para nuestra familia y para quienes nos rodean, porque aquellos que ven, nos están viendo cómo el Señor obra y cómo el Señor hace milagros aún en estos tiempos, ¿verdad? Que muchas veces creemos que ya no ha hecho milagros, pero el Señor sigue haciendo milagros solo con abrir nuestros ojos. Ese es un milagro de vida que Él hace en nuestras vidas. Y ahí a la audiencia, tal vez alguien está emproblemado, endeudado y dirá, ¿y cómo va a ser eso? Yo tal vez no tengo suficiente fe para creer que Dios puede sacarme de esta situación. Y recordemos que nuestros límites no son los límites del Señor. Muchas veces estamos tan hundidos en el lodo cenagoso, como decía David ahí en ese salmo precioso, pero el Señor nos saca y nos libera y nos limpia y nos hace resplandecer con su gloria. Y bueno, ahí aquellos que nos escuchan que tal vez estén teniendo esos problemas y sintiendo en su corazón que ya no hay salida a esa situación, hoy el Señor les dice, yo quiero llenar esas vasijas de aceite y quiero hacer resplandecer mi gloria en ti para que tú puedas llevar también mi gloria a las naciones, a quienes te rodean. Y bueno, ahí nos escribe también Yesenia Gómez de Interiano, dice, bendiciones pastora Norma y hermana Alma, Dios la siga usando grandemente en su palabra. Les mando un fuerte abrazo, feliz día, dice. Amén, gloria a Dios. Creo que se me perdió por un momento aquí los saludos, pero aquí están, aquí los encontré. Rosy Flores, buenos días, bendiciones en sintonía. Gracias, hermana Rosy, Dios le bendiga, gracias por estar en sintonía con nosotros. Amén. Hermana Maricruz, buenos días, hermanas Normi y Almita, Dios les bendiga, ya en sintonía con la palabra del Señor y el tema de hoy, bendiciones y abrazos. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana Mari. Bendecido inicio de semana, dice Daniel García. Amadas hermanas pastora Normita y amada esposita Almita, un fuerte abrazo. Gracias, Dani. Igualmente, gracias por estar entonces en sintonía del programa. Este tema da para más, pero lamentablemente el tiempo se nos va. Ya se nos terminó el tiempo y de pronto pues deseamos que el Señor siempre esté con ustedes, aunque solo una hermana fue la que contestó una de las preguntas. Deseamos que ustedes también se animen a escribir, a participar con nosotros en estas enseñanzas, y si usted tiene algo que el Espíritu Santo le está inspirando en este momento, que nos lo cuente, ¿verdad? Que también sirva de bendición acá para muchos, porque muchos nos están sintonizando. Así es que el día de hoy les mandamos nuestro abrazo de todos los días y deseamos que todo lo que hagan prospere, que el Señor esté en cada una de las actividades que ustedes hagan, que cada uno de sus pasos sea cuidado por el Señor y que el Señor esté con ustedes cada uno de estos días.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil,